Para iniciar, vamos a comprender qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral es el tejido que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo este el nivel más alto que posee el cerebro. Además, está compuesta por grandes cantidades de neuronas que intervienen activamente en el funcionamiento mental para desempeñar funciones tales como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o decisión. Las capas de la corteza cerebral están constituidas por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Cada una de las capas de la corteza cerebral responde a un momento evolutivo diferente. En el inicio de la especie, el cerebro estaba menos desarrollado y la corteza presentaba menos capas. A través de la evolución de la especie, estas capas se han ido incrementando, hecho que se relaciona con el aumento de las capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. Capa molecular, conocida como la capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por tanto la de más nueva aparición, formada por una red de fibras nerviosas que provienen de dendritas de células piramidales y fusiformes. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. Tiene pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de esta. Capa piramidal externa. Formada por células piramidales con forma irregular y con un tamaño que aumenta de la superficie a su parte más profunda. Las células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección y asociación, hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna, formada por células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Posee una elevada concentración de fibras ordenadas de manera horizontal. Son conocidas como bandas externas de Ballager. Capa piramidal interna o ganglionar, formada de gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas de Martinotti y sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Ballager. Capa multiforme o polimórfica, formada de células fusiformes las cuales llevan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. También incluye células piramidales modificadas de cuerpo, triángulo o ovoide. Las fibras nerviosas conectan las regiones intermedias. Parte del cerebro donde se relaciona la organización funcional de la corteza cerebral. La corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del corte cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y asociación. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas. Área sensitiva. Son regiones de la corteza cerebral que reciben la información sensorial y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. El área sensitiva recibe la información desde núcleos concretos del tálamo. Transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. Áreas motoras. Se encuentran en la parte anterior de los hemisferios y se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Estos parten de la corteza cerebral hacia la motoneural del tronco y la médula espinal. Áreas de asociación. Son aquellas que se correlacionan con los desempeños de integración más intrincados y hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas. Estas regiones realizan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad. Además, es imprescindible en la determinación de la inteligencia. Tipos de neuronas de la corteza cerebral. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro entre 10 y 50 micrómetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Son uno del tipo de neurona multipolar más comunes. Actúan enviando el mensaje a las células alejadas y separadas del área donde nacen. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Células de Martinotti. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del corte cerebral y además se caracterizan por ser neuronas multipolares, con dendritas arborescentes cortas.
Estas neuronas deben su nombre a Carlo Martinotti, un investigador estudiante de Camillo Golgi que descubrió la existencia de estas células de la corteza cerebral. Clases de estructuras de neuronas. Las neuronas multipolar tienen muchas dendritas y un axón, como podemos ver en la imagen. Estas neuronas se encuentran en neuronas motoras e interneuronas. También podemos observar la neurona bipolar, que está en el medio. Son neuronas sensoriales que transmiten señales procedentes de sentidos como el olfato, la vista, la audición, el gusto. Tienen dos extremidades que parten del cuerpo celular, una dendrita y una acción. Y en tercera instancia, observamos la neurona unipolar, una acción simple que se divide en dos ramas, la rama periférica y la rama central. La periférica transmite información proveniente de una estructura periférica y la central que ingresa la información en el sistema nervioso central. La mayoría de las neuronas sensoriales del cuerpo son unipolares. Las dendritas se encuentran en el receptor y el axón se dirige a la médula espinal o cerebro.